Estudios epidemiológicos. Este trabajo está presentado por Catherine Manrique, Wendy Fernanda Mosquera y Daniela Serrano. El método epidemiológico tiene tres fases. En primer lugar, observar o conocer la frecuencia y distribución de las enfermedades. Los estudios epidemiológicos se clasifican en descriptivos o analíticos. Los estudios descriptivos valoran la frecuencia y la distribución de las enfermedades en las poblaciones, con relación a las variables de persona, lugar y tiempo. Estos pueden aportar indicios que contribuyan a generar hipótesis sobre asociaciones entre factores o exposición y estados de salud o enfermedad. Los estudios analíticos valoran los determinantes de los estados de salud o enfermedad, comprobando o rechazando las hipótesis generadas por los estudios descriptivos, con el objetivo de identificar factores de riesgo o protectores de una enfermedad. En descripción de los tipos de estudios encontramos el estudio observacional y el estudio descriptivo. Entonces, el estudio observacional es donde no hay intervención por parte del investigador y este se limita a medir las variables que definen el estudio. En el estudio descriptivo es describir los problemas de salud según las variables de persona, lugar y tiempo, la formulación de hipótesis y pruebas necesarias para inferir causalidad. El tipo de investigación depende de dos aspectos fundamentales. El primero es si el investigador realiza un análisis sin asignar una exposición o una intervención, es decir, solo observando la práctica clínica usual. El segundo aspecto es si el investigador asigna una exposición o intervención, que es una administración de un tratamiento, ejemplo, si solo observa u opera sobre el paciente. En este cuadro lo vamos a dividir en observacionales y experimentales. Entonces, primero se enfoca en si el investigador asigna la exposición. Si sí la asigna, es un estudio experimental. Si no, es un estudio observacional. Entonces, vámonos por el lado del sí. Si sí lo asigna, estudio experimental. Ahora la pregunta que viene es si el estudio fue aleatorio. Si sí, es un estudio aleatorizado controlado y si no, es un estudio experimental no aleatorizado. Ahora vámonos si no asigna la exposición, que sería un estudio observacional. La pregunta es si hay un grupo de comparación. Si sí lo hay un estudio analítico que se derivan tres en la dirección, y va dirigida a la dirección del estudio y se divide en estudio de cohortes, estudio de casos y controles y estudio transversal. Si el estudio observacional responde no, si hay al grupo de comparación, es un estudio descriptivo como reporte de casos y series de casos. Estudios observacionales descriptivos sin grupos de comparación. Estos son los que permiten investigar la jerarquía de la patología o enfermedad. De estos derivan cuatro aspectos. El primer aspecto son los reportes de casos, que es en donde se describe la patología de un solo paciente de forma completa en tiempo, lugar y espacio. El segundo son las series de casos, cuando se reúne un grupo de pacientes y se les describe la patología de manera conjunta a todos los individuos con la misma patología. El tercero son estudios de vigilancia o supervisión, que a través de la observación de una comunidad, esta puede realizarse mediante una recolección sistémica, con análisis e interpretación de los datos de salud a fin de planificar, implementar y evaluar la práctica de la salud pública. Por otra parte, también tenemos los estudios ecológicos, que es la unidad de análisis, por ejemplo, poblaciones o grupos de personas geográficamente bien delimitados, ya sea municipio, ciudad, región, país, etc., en lugar de individuos. Son estudios de correlación y permiten observar la asociación entre la exposición y el desenlace en poblaciones, en lugar de observar a los individuos como tal. Los estudios observacionales analíticos se clasifican según su direccionalidad y según su temporalidad.
Direccionalidad son longitudinales, que son casos y controles y cohortes, y verticales, que son los transversales. Y por temporalidad encontramos a los futuros, que es cohortes, pasado, casos y controles, y presente, transversales. Los objetivos más comunes es identificar factores de riesgo o pronóstico de una enfermedad o condición determinada. Estimar efectos crónicos en la salud, ejemplo, discapacidad, supervivencia, sugerir mecanismos de causalidad y sugerir potencial para prevenir enfermedades o consecuencias. Las ventajas de estos son más prácticos y factibles de realizar, ya que la cooperación de los sujetos es menos necesaria. Sus resultados son más generalizables o poblaciones geográficas o demográficas definidas, lo que permite que este tipo de estudios sean apropiados para establecer metas de salud pública orientadas a una determinada acción. Las desventajas de esto es escaso control de las influencias de los factores de confusión sobre los resultados del estudio, y ya que debido a la falta de control por parte del investigador, cada estudio observacional tiende a ser único, siendo muy difícil reproducir los resultados por otro investigador. En el estudio transversal hay que examinar a la presencia o ausencia de una enfermedad simultáneamente, y se investiga la presencia o la ausencia de exposición en el mismo momento de tiempo. La exposición y el desenlace son tomados en el mismo momento a realizar el estudio, pero no está clara si la exposición precede al desenlace. Los estudios de prevalencia transversales describen la salud de una población. Un ejemplo clásico es el estudio. Las ventajas de este estudio transversal es que permiten estudiar varias variables, resultado como enfermedad y exposición, buen control de la selección de los sujetos de estudio, poco tiempo de ejecución del estudio, puesto que no hay seguimiento de los individuos, y generalmente poco costo económico. Solo un buen paso inicial en la elaboración de un estudio de cohorte y proporcionan estimadores de prevalencia. Las desventajas de un estudio transversal es la imposibilidad de determinar si la exposición precede a la enfermedad, es decir, imposibilidad para establecer direccionalidad de asociaciones. La información de la exposición es muy vulnerable a errores de medición, especialmente si es recogida retrospectivamente. Existe ambigüedad temporal si se recogen exposiciones actuales. Hay una imposibilidad de distinguir entre factores de riesgo y factores pronósticos porque los investigadores conocen cuántos individuos han pasado la enfermedad. Posible sesgo de supervivencia, que son los casos observados que pueden tener una mayor supervivencia, puesto que los fallecidos no suelen entrar en el estudio. No es eficaz para estudios de enfermedades raras, letales o de corta supervivencia. Imposibilidad de identificar relaciones causales entre los factores de estudios, puesto que mide simultáneamente efecto variable dependiente y exposición variable independiente. El estudio de corte es un tipo de investigación observacional y analítica, prospectiva o retrospectiva, en la que se hace una comparación de la frecuencia de aparición de un evento entre dos grupos, uno de los cuales está expuesto a un factor y una que no está expuesta a otro factor, o sea, sería otro grupo. Los individuos que componen los grupos de estudio se seleccionan en función de la presencia o ausencia de la exposición evaluada.
Entonces hay un punto muy importante que es la recolección de la información del estudio. En estos estudios se contempla el seguimiento a 2 o más grupos. Desde la exposición al desenlace, sin grupos expuestos tienen una alta o más baja. La frecuencia de un desenlace que el grupo no expuesto se evidenciará la asociación entre la exposición y el desenlace. Entonces los estudios de cohorte tienen unas ventajas y desventajas. Vamos a hablar un poco de las ventajas que permiten el cálculo directo de las tasas de incidencia en los cohortes expuestos y el riesgo relativo de los expuestos en relación con los no expuestos. Asegurar una adecuada secuencia temporal. La exposición al factor de estudios procede a la aparición de desenlace en los diseños prospectivos. Se minimizarán los errores en la medición de la exposición. Permite también evaluar los aspectos del factor de riesgo sobre varias enfermedades. Entonces vamos a hablar un poco de las desventajas que no son eficientes para el estudio de las enfermedades poco frecuentes. No son eficientes para el estudio de las enfermedades con un lugar o periodo de latencia. Y también pues los estudios prospectivos suelen ser de larga duración. Se requiere un número elevado de participantes para hacer el estudio de cohorte. Estudios de casos y controles. Vamos a dar una pequeña definición. Entonces, es un diseño epidemiológico analítico no experimental basado en la observación, con sentido hacia atrás. También hace parte del efecto para estudiar sus antecedentes, en el que se selecciona 2 grupos de sujetos, un grupo llamado control, en las cuales no tenga la enfermedad o efecto de estudio, y otro grupo llamado casos, en los cuales los sujetos presenten la enfermedad o el efecto que se investiga. Estos grupos se comparan respecto a la exposición o características antecedentes con la finalidad de conocer si están o no asociados con la enfermedad objetivo del estudio. En resumen, el estudio de los casos y controles, que se definen como un diseño observacional analítico en el cual los sujetos son seleccionados sobre la base de la presencia de la enfermedad, o sea, efectos, son casos y no controles, y posteriormente se comparan la exposición de cada uno de estos grupos. Estudios de casos y controles son estudios que empiezan con la identificación de las personas con la enfermedad y otros encuentros de interés, y un grupo de personas de control sin la enfermedad o características de interés, donde se comparan la frecuencia o presencia de uno u otros factores de riesgo en ambos grupos. Entonces tenemos expuestos, sí, no expuestos. En ambos grupos hay un factor de riesgo, pero ya la muestra, en un grupo hay muestra de casos y en otro grupo muestra de controles. Son retrospectivos hacia atrás, hace parte del efecto y se busca en el pasado la posible causa de lo que le está afectando. También los casos son personas que tienen el problema de la salud bien definido al comienzo del estudio. Y los controles son personas que no han desarrollado el problema de la salud al comienzo del estudio y son seleccionados para establecer la comparación. En ambos grupos son investigados para comparar la frecuencia de la exposición a los factores de riesgos potenciales. Los casos y los controles deben estar muy bien definidos, lo cual constituye la clave de estos estudios. Es necesario especificar las características de los casos, los criterios para la selección de un control, la forma de selección y los criterios de exclusión. Los objetivos principales. Entonces,
entre posibles factores de riesgo y la ocurrencia de un evento particular, también está empleados para detectar las fuentes de infección u otros factores causales durante las epidemias. Evaluación de vacunas, identificación de factores que hacen algunos grupos de población más susceptibles a sufrir este evento en la salud. Entonces, en las ventajas son menos costosos y más cortos que los estudios de cohorte. Y también son más eficientes para enfermedades poco frecuentes o con largos periodos de latencia. Permite también estudiar diferentes factores de riesgo para una misma enfermedad y también permite estudiar las exposiciones para las frecuencias las enfermedades que están fuertemente asociadas a la enfermedad. Y pues en las desventajas de este estudio tenemos, no son eficientes para estudiar los efectos de exposición que no sean frecuentes, no permiten calcular la incidencia de la enfermedad, pueden ser difícil establecer la frecuencia temporal entre la exposición y la enfermedad. Son más susceptibles a sesgos tanto en la selección de los grupos como en la información sobre los factores de riesgo y no son un buen diseño para estudiar más de una enfermedad simultáneamente. Estudios experimentales. Estos estudios son en los que el investigador manipula el factor estudiado. Por ejemplo, pueden alterar el curso natural de una enfermedad con un fármaco para observar el beneficio que éste puede generar en la población a estudio. Su uso está restringido a evaluaciones de intervenciones preventivas, nuevos tratamientos o nuevas tecnologías. Su elemento distintivo es la exigencia de un grupo que recibe el factor estudiado, o sea, la intervención, y otro grupo de comparación, que es el grupo de control. La asignación individual de los participantes de cada grupo es aleatoria. La intervención está incorporada en el diseño de estudio. Bueno, entonces, pues los objetivos principales de este es estimar la eficacia de una intervención, ya sea esta preventiva, curativa o rehabilitadora. Analizar el comportamiento de una intervención en un grupo de estudio frente a otro que no la recibe o que recibe una diferente. Entonces, pues estos se caracterizan porque los investigadores tienen control sobre los factores de estudio, es decir, deciden qué tratamiento, con qué pauta y durante cuánto tiempo lo recibirá cada uno de los grupos de estudio. Ahora, las ventajas y desventajas que estos tienen es que las ventajas proporcionan un mayor control del factor de estudio. La asignación aleatoria tiende a controlar los factores pronósticos que pueden influir en el resultado. Los estudios experimentales son los que proporcionan la mejor evidencia de una relación causa-efecto. Ahora, ¿qué desventajas tienen estos? Las restricciones éticas. Las intervenciones pueden ser muy rígidas, estar muy estandarizadas y diferir de lo que es la práctica habitual. Se suele abordar la relación entre una única intervención y su efecto sobre una enfermedad y suelen tener un costo elevado. Ahora tenemos los ensayos clínicos. Estos consisten en un estudio experimental y prospectivo en el cual el investigador provoca y controla las variables y los pacientes son asignados de forma aleatoria a los distintos grupos de estudio. Entonces, ¿esto pues, qué quiere decir? Tenemos tenemos una muestra de una población en donde se van a dividir en dos grupos. El grupo que va a recibir el tratamiento como tal y el grupo que va a recibir, que va a ser el grupo control que va a recibir el placebo. Al final de esto, pues vamos a obtener los resultados en ambos para saber si un tratamiento es efectivo o no. Entonces, en este tenemos tres tipos de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos terapéuticos, en donde se suministra un fármaco o se aplica un procedimiento quirúrgico para valorar la mejora clínica o supervivencia de algún paciente. En este se evalúan nuevos tratamientos, medicamentos o tecnologías.
tenemos los ensayos clínicos de intervención, que en este se interviene antes del desarrollo de la enfermedad en una población con riesgos específicos. Tenemos los ensayos clínicos preventivos profilácticos, que en este se puede valorar la eficacia de procedimientos preventivos o de prevención primaria. La evaluación de una vacuna a nivel individual puede ser un ejemplo de este. Ahora, ¿qué características debe tener un ensayo clínico? Este debe ser un estudio controlado, ya que pues es un estudio experimental en el que el diseño de investigación deben estar definidas las variables y los mecanismos de control de dichas variables, cuya función es evitar los sesgos y las variables de confusión. Debe ser prospectivo. Este se debe iniciar cuando previamente se ha diseñado un protocolo de investigación y se incluye el primer caso o paciente. Su desarrollo ocurre a lo largo de un periodo de tiempo definido por el protocolo de investigación. Debe ser aleatorio. Como ya lo dije antes, los casos son distribuidos al azar en el grupo que se compara. Y en esto pues tenemos una característica adicional, que es el enmascaramiento, que ya que pues las expectativas tanto de los pacientes como de los investigadores pueden influir en la evaluación de la respuesta observada. Entonces en este los miembros del equipo investigador o los participantes del estudio no pueden conocer algunos hechos u observaciones que pueden ejercer un cambio en sus acciones o decisiones y sesgar por lo tanto los resultados. Un estudio que no utiliza técnicas de enmascaramiento se denomina ensayo abierto. Ahora tenemos unos tipos de enmascaramiento. Tenemos el simple ciego, donde los investigadores, o más frecuentemente los propios sujetos, desconocen qué intervención recibe cada individuo. Tenemos el doble ciego, donde tanto los pacientes como los investigadores desconocen el tratamiento administrado. Y tenemos el triple ciego, en el que además otras personas que pueden intervenir en el estudio desconocen el tratamiento que recibe cada sujeto. Tenemos el tamaño muestral. Este debe ser suficiente para realizar el ensayo clínico. Y por último, la ética, que los criterios éticos son indispensables dentro de todo ensayo clínico. Los participantes deben estar informados y dar su consentimiento informado cuando son incluidos dentro del ensayo. Deben estar también advertidos de los eventuales riesgos de forma exhaustiva. Estos deben de pasar por un comité de ética, y este comité pues verificará el interés científico y médico del estudio y la relación riesgo-beneficio. Estudios cuasi experimentales. En estos no hay asignación aleatoria de factor de estudio, son diseñados y adaptados de los estudios experimentales, pero en el cuasi experimental el investigador no controla la distribución individual. La diferencia fundamental es que el grupo control no puede ser creado por aleatorización. Se utilizan para estudios de laboratorio clínico cuando hay impedimentos éticos o si no hay factibilidad económica para hacer un experimental. Sus ventajas es que pueden hacerse con grupos pequeños, tiene bajo costo y hay menos obstáculos prácticos. Ensayos comunitarios. En este se mide la variable de interés a nivel poblacional, ya sea por ejemplo la prevalencia de enfermedad crónica no controlada. Esto en una comunidad se realiza una intervención en toda la comunidad elegida y se mide de nuevo a nivel poblacional el efecto en la variable de interés. Paralelamente existe una comunidad control a la que se realizan los mismos procedimientos salvo a la intervención diseñada. La unidad experimental no son individuos, sino agrupaciones de los mismos, pues ya sea poblaciones o subconjuntos poblacionales. Estas incluyen intervenciones sobre bases comunitarias amplias. Este tipo de diseños suelen ser cuasi experimentales. Existe manipulación, pero no aleatorización, en los que una o varias comunidades reciben la intervención y otras control. Ensayos de campo. Estos tratan con sujetos que aún no han adquirido la enfermedad o son aquellos que estén en riesgo de adquirirla y estudian factores preventivos de enfermedades como pueden ser la administración de vacunas o el seguimiento de dietas.